Bienvenidos. Hoy vamos a analizar una idea que, la verdad, le da la vuelta a cómo solemos pensar en la arquitectura. Normalmente uno ve un edificio y piensa en la imagen, ¿no? En la forma que se le ocurrió al arquitecto. Claro, en lo estético, en la foto. Pero los materiales que tenemos aquí, que son extractos del ensayo 5 decisiones, la arquitectura como coherencia física, proponen algo mucho más radical. Y si la forma no fuera el principio de nada, sino la consecuencia Casi inevitable. de un sistema de fuerzas. Es un planteamiento que te obliga a rebobinar por completo. Porque te dice, olvídate de la foto bonita para Instagram por un segundo. Antes de que haya un muro o una ventana, ya hay fuerzas actuando. ¿Como cuáles? La gravedad, el presupuesto disponible, las propiedades del ladrillo o del acero, el uso que se le va a dar a ese espacio. Exacto. Y para explicar su método, la gente del estudio de arquitectura TDA, de quienes hablan los textos, usan una analogía que me parece brillante por lo simple que es: el tangram. El tangram, sí. Esas 7 piezas geométricas que todos conocemos, con las que se pueden crear un sinfín de figuras. La misión de este análisis, entonces, es entender cómo funciona ese tangram arquitectónico. Claro, y fíjate, la clave de todo esto, y es lo que hay que entender bien, es que el tangram no es el barco o el pájaro que formas con las piezas. Eso es solo el resultado. Exacto. El tangram es el sistema de piezas, son las reglas del juego que hacen posibles esas figuras. Y esa es la lógica que vamos a examinar. Cómo 5 piezas, o variables, pueden generar infinitas formas que no son un capricho. Son más bien la respuesta más lógica y coherente a un problema. De acuerdo, entonces vamos a desglosar esto. La idea de que la forma emerge, no se elige de un catálogo, digamos, es potente. El texto dice que antes de la fachada existen el peso, los recursos, la materia, el uso, la duración. O sea, la realidad. La realidad física del proyecto. Es un cambio de paradigma total. Le quita ese velo romántico a la arquitectura del genio solitario que impone una forma sobre el mundo. Y no es una idea que salga de la nada, ¿eh? El texto la sitúa en una tradición muy interesante. A ver, Menciona, por ejemplo, a Christopher Alexander, que ya en los 70s hablaba de la arquitectura no como objetos, sino como un lenguaje de patrones. de relaciones. Como si fueran recetas que puedes combinar, ¿no? Justo. O mencionan a Cedric Price, un arquitecto británico que estaba obsesionado con el proceso, con el tiempo. Él decía que un edificio no era un objeto final, sino un evento en desarrollo. ¡Qué buena idea! Y TDA toma esa herencia y la lleva a lo que llaman coherencia física. No se parte de una imagen, de un quiero que se vea así, sino de construir una lógica interna donde cada decisión responde a esas fuerzas reales. ¿Y la forma que resulta? La forma que resulta, dicen ellos, es simplemente la expresión visible de esa estructura interna. Inevitable, como decíamos al principio. Esa palabra me parece muy fuerte. O sea, ¿realmente es inevitable? ¿No podría otro arquitecto, con las mismas fuerzas, llegar a una solución distinta, pero igual de coherente? Esa es una pregunta excelente. Y creo que la respuesta del texto sería sí. Pero, y este es el punto, cada solución sería la inevitable dentro de su propio sistema lógico. Ok. Quizá otro arquitecto prioriza las variables de forma ligeramente distinta y llega a otra forma inevitable. Lo que no hay es 1.000.000 de opciones caprichosas. Hay un puñado de soluciones lógicas. Entendido. La forma es la que es porque no podría ser de otra manera sin traicionar las reglas que la generaron. Es como resolver una ecuación matemática. Puede haber varios caminos para llegar al resultado, pero el resultado correcto es uno solo. ¿Algo así? ¿Sí? Entonces, si la forma es el resultado, ¿cuáles son las piezas de este tangram? El texto define 5 variables que actúan a la vez. La primera que mencionan es el espacio. Y aquí sueltan una frase que es para enmarcarla. ¿Cuál? La estructura nombra el espacio. Esto es fundamental. Normalmente pensamos al revés. Diseño un living de 6x4 y luego veo cómo lo sostengo con columnas y vigas. Espacial. Exacto. Y ellos dicen, no. La viga que cruza el techo no solo sostiene, sino que define un límite. Crea un umbral. El pilar en medio de una habitación no solo aguanta peso, sino que organiza la circulación a su alrededor, dirige la luz. O sea, la propia estructura. La propia estructura produce el espacio.
son la misma cosa. Claro. Pensemos en una catedral gótica. Los arbotantes y las bóvedas no están decorando ni sosteniendo el espacio, son el espacio. No hay nada que ocultar. Me gusta esa idea. La estructura deja de ser el esqueleto que se esconde y pasa a ser la piel, el músculo, todo a la vez. Y esto me lleva a pensar en la segunda variable, que seguramente está muy conectada. La economía. Totalmente conectada. Porque la estructura suele ser lo más caro de un proyecto. Y aquí es donde se pone muy interesante, porque no ven la economía como una limitación frustrante, sino como un catalizador creativo. Ah, sí. Sí, la frase que usan es: la escasez activa la síntesis. La escasez activa la síntesis. Suena bien, pero, a ver, ¿no corre el riesgo de ser una justificación para una arquitectura simplemente barata, sin ambición? ¿Dónde está la línea entre ser preciso y ser tacaño? Es el punto clave. Y la respuesta está en la idea de una ética de la suficiencia. No se trata de usar los materiales más baratos, sino de usar la cantidad suficiente de los materiales correctos de la manera más inteligente posible. Ok. La restricción te obliga a eliminar lo superfluo, a quedarte con lo esencial. Te fuerza a que cada elemento cumpla varias funciones a la vez. Claro. Una arquitectura económicamente inteligente no es pobre, es precisa. Es como un verso de un poema bien escrito. No le sobra ni le falta una sola palabra. Vale, es una economía de medios, no de calidad. Una economía de la inteligencia. Pasemos a la tercera variable, una fuerza que nos afecta a todos cada segundo. La gravedad. El texto dice que la forma es una negociación con la fuerza. Me encanta esa idea de negociación. Es que lo cambia todo. Cambia la gravedad de ser un enemigo a vencer a ser un socio creativo. La arquitectura moderna, con el acero y el hormigón, a menudo ha sido una lucha brutal contra la gravedad, ¿no? De hacer cosas que parecen flotar mágicamente. Sí, totalmente. Aquí el enfoque es distinto. Es como si el arquitecto le preguntara a la gravedad, oye, ¿cómo quieres que sea este edificio para que funcione mejor para ti? Exactamente. Y el texto menciona a genios que ya pensaban así. Gaudí, por ejemplo, no dibujaba sus arcos, los descubría. ¿Cómo que los descubría? Hacía maquetas con cadenitas y pesos, las ponía boca abajo y la forma que la gravedad dibujaba de manera natural, esa era la forma más eficiente para su arco. ¡Wow! O Pierluigi Nervi, el ingeniero italiano que diseñaba losas de hormigón con nervios que seguían perfectamente las líneas de tensión. No era decoración, era el mapa de la gravedad hecho visible. Entiendo. La estructura no corrige una forma, la gravedad la genera. Y claro, esa negociación con la gravedad depende completamente del interlocutor, del material que uses. Lo que me lleva a la cuarta pieza del tangram, la materia. El principio que citan parece casi tonto de tan obvio. Cada material hace lo que sabe. Significa dejar de forzar los materiales, dejar de usar hormigón para imitar la textura de la madera, o de revestir una estructura de acero con placas que parecen piedra. Es una llamada a la honestidad del material. Exacto. El hormigón comprime de maravilla. El acero tracciona como ningún otro. La madera tiene su propia lógica de ensambles, de escala. La geometría de un edificio debería nacer de las capacidades inherentes del material. O sea que la elección del material no es un acabado que se decide al final, ¿No? sino una decisión fundamental que condiciona todo desde el principio. Desde el segundo uno, porque conecta directamente la forma con la técnica constructiva y, de nuevo, con la economía. Claro. Si usas el material para lo que sabe hacer, serás más eficiente, más económico y al final la forma resultante será más coherente y auténtica. Y nos queda la quinta y última variable, el tiempo. Solemos pensar que un edificio se termina el día de la inauguración, pero eso es solo el comienzo de su vida real. Justo. El tiempo es una variable estructural más. Un edificio se usa, envejece, se mancha, se adapta a nuevos usos. Proyectar con el tiempo en mente significa pensar en la permanencia. ¿Cómo envejecerá este material? ¿Será digno o se verá decrépito en 10 años? Y también pensar en la flexibilidad. Exacto. La estabilidad no es rigidez. Un edificio con una lógica espacial y estructural clara, como la que hablábamos, puede absorber cambios de uso a lo largo de décadas sin perder su esencia. Es un sistema abierto. No un objeto cerrado. Muy bien. Tenemos las 5 piezas: espacio, economía, gravedad, materia y tiempo.
Ahora, la prueba de fuego. ¿Cómo funciona este sistema en la práctica? El texto nos da dos ejemplos muy potentes. El primero es la casa en el aire. El contexto aquí es todo. Una pareja joven, su primer hijo, un presupuesto mínimo casi imposible, $52,000. Uf, Y un terreno pequeño en el que querían, sobre todo, tener un jardín. ahí ya tienes todas las fuerzas en tensión. Totalmente. La economía te empuja hacia abajo a hacer una caja simple y barata pegada al suelo. Claro. Pero la necesidad de tener jardín, el uso, te pide elevar la casa para liberar el terreno. Y claro, elevar una casa dispara los costos de estructura. Exactamente. Ahí es donde el sistema se pone en marcha y tiene que encontrar una solución coherente. ¿Cómo haces para que una casa vuele sin que el presupuesto explote? Buena pregunta. La solución es un sistema híbrido inteligentísimo. Usan una gran viga de hormigón armado de 5 metros que sale en voladizo. El hormigón es el material perfecto para eso, para volar. Hace lo que sabe hacer. Hace lo que sabe hacer. Y sobre esa viga de hormigón, que es la parte cara, apoyan una caja hecha de ladrillo cerámico, un material mucho más económico, pero que por sí solo no puede volar. Ah, ya. Entonces, el hormigón hace el trabajo estructural pesado, y el ladrillo, más liviano y barato, se apoya en él para cerrar el espacio. Y el resultado es que el living queda suspendido sobre el jardín. Exactamente. Entonces, ese volumen flotante que le da el nombre a la casa y que parece una decisión de diseño súper audaz, No, en realidad no fue una idea estética. para nada. Es la consecuencia directa de resolver esa tensión. Es la respuesta a la pregunta ¿cómo hacemos que el ladrillo vuele con $52,000? El texto lo dice claro. No había otra forma posible dentro de ese sistema de fuerzas. La forma fue, de nuevo, inevitable. Tal cual. El segundo ejemplo es todavía más extremo, casi un manifiesto. El estudio TDA, un espacio muy pequeño, 35 metros cuadrados, excavado en el terreno. Aquí la pregunta de partida era casi un desafío a la propia arquitectura. ¿Podemos construir un espacio eliminando casi toda la estructura convencional? ¿Cómo? Podemos prescindir de vigas y de columnas. Suena una receta para el desastre. ¿Cómo lo resuelven? Con una simpleza que asusta. La solución es una única placa de hormigón armado de solo 5 centímetros de espesor. 5 centímetros. Eso es el grosor de una baldosa casi. Suena increíblemente frágil. ¿Cómo no se parte? Ahí está la genialidad. La placa no es plana, se pliega sobre sí misma. Y ese simple pliegue, esta deformación geométrica, le da a esa losa delgadísima toda la rigidez necesaria para sostenerse. Claro. Papel, que es flexible, se vuelve rígida si la pliegas como un acordeón. Entiendo. La geometría negocia directamente con la gravedad. Exacto. Y el espacio se crea restando tierra, no sumando muros. Se excava el hueco. Y se cubre con esta piel de hormigón plegada. Y la forma final, que es espectacular, esa superficie continua que es a la vez piso, muro, techo e incluso el escritorio de trabajo. Ajá. No representa nada. No es una metáfora de una cueva ni nada por el estilo. No, es la solución. Es eso. Es la única geometría posible que responde a la pregunta de cómo cubrir ese espacio con una placa de 5 centímetros sin usar vigas ni columnas. Es la forma en su estado más puro, como consecuencia de unas reglas de juego extremadamente estrictas. Es la forma inevitable de ese sistema. No hay un gramo de grasa. Es puro músculo estructural. Entonces, después de analizar todo esto, ¿cuál es la gran idea que nos llevamos? Para mí, es ese cambio de mentalidad. De diseñar objetos aislados, edificios como si fueran esculturas, a diseñar las reglas del juego que generan la propia arquitectura. Totalmente. Como concluye el texto de forma tan elocuente, el tangram no es el barco. Es la regla que hace posible el barco. Exacto. Cuando esas reglas, esas 5 variables, son claras y se aplican con rigor y coherencia, la forma deja de ser un capricho estético del diseñador. Y se convierte en una consecuencia lógica, precisa. 5 decisiones que, en su interacción, pueden generar infinitas formas posibles, cada una perfecta para su propio contexto. Y eso nos deja con una idea para reflexionar que va mucho más allá de la construcción. El texto afirma que cada forma resultante es la única posible dentro del sistema que la origina. Esto plantea una pregunta fascinante. ¿Qué pasaría si aplicáramos esta idea de diseñar las reglas, no el resultado, a otros campos? Es una extrapolación muy potente. Pensemos en la organización de un equipo de trabajo.
En lugar de imponer una estructura jerárquica rígida, ¿qué pasaría si defines unas pocas reglas claras de colaboración, de autonomía y comunicación? Y dejas que la estructura del equipo emerja orgánicamente. O en el desarrollo de políticas públicas. En lugar de diseñar un subsidio súper específico y complicado que intenta prever cada caso, ¿qué tal si diseñas un sistema de incentivos simple y claro y dejas que los ciudadanos encuentren las soluciones más eficientes? Exacto. Podríamos encontrar respuestas más coherentes, precisas e incluso inevitables si nos enfocáramos primero en definir el sistema de fuerzas correcto en lugar de obsesionarnos con una imagen final preconcebida.